mucho que no oía esa canción, era una de mis favoritas cuando era chiquito. Roca de la Eternidad. Continuamos esta noche con nuestro estudio. Este, el título Génesis capítulo 4, por favor, sigan conmigo a Génesis capítulo 4. Nos prometo que de repente nos vamos a mover un poquito más recio que otros, nomás que hay temas donde necesitamos plantarnos un poquito más. Vamos a estar viendo el 16 al 26. Y vemos aquí, continuamos con nuestro estudio en el principio. Y la escritura es clara. Ya hemos estudiado esto cuando estudiamos Efesios. Estábamos estudiando combatir, ¿verdad?, contra el pecado, Satanás. Vimos que las escrituras nos enseñan a nuestros enemigos como creyentes. Cuando eres creyente vamos a tener tres enemigos: la carne, el mundo y el diablo. Esas son las tres cosas en las que somos el enemigo que tenemos: el mundo caído, ¿verdad?, y el pecado del mundo, porque vemos que hay pecado que nos toca, y luego hay las huestes de Satanás, sus demonios, sus diablos que andan ahí sueltos, esos ángeles caídos que tratan de entrevenir. Y luego tenemos la carne. La carne es enemigo porque ya somos nuevas criaturas en el espíritu, o la carne entreviene. Y de todas esas, la verdadera derrota que la que tenemos es en lo que hizo Cristo en la cruz y la victoria que nos ha dado en la carne. El apóstol Pablo en las cartas de Romanos explica lo más, especialmente Romanos 5 al 8, nos enseña mortificación de la carne. Lo que debo de hacer no lo hago, y lo que no debo de hacer lo hago, ¿verdad? Él nos enseña que en la carne poder nosotros tener victoria sobre la carne, en fe en Cristo, podemos fácilmente derrotar al mundo y a Satanás. Podemos nosotros aislarnos del mundo, pero aún así entra todavía Satanás y la carne. Podemos aislarnos del diablo y somos protegidos y el diablo no entra, pero con la carne tenemos. Si podemos nosotros en fe matar la carne, no le hacemos caso al mundo ni al diablo. Entonces es bien importante ver lo que Cristo dijo: si tu ojo te hace pecar, sácatelo; si tu mano izquierda te hace pecar, córtatela. Está diciendo la carne, tenemos que tenerla bajo control, matarla, mortificarla. Nosotros nos hacemos menos y Él se hace más. Cuando somos débiles, Él es fuerte. Entonces, pero vemos aquí el enemigo que tenemos, que el diablo es fuertísimo, no lo tomen a un lado. El mundo es súper fuerte. Yo creo que ahorita está todo lo que da el mundo, y nos vamos con las cosas del mundo ahorita bastante. Y la carne, y aquí en los primeros capítulos de Génesis vimos estos tres enemigos que fueron introducidos a nosotros. Comenzaron con introducirnos al diablo, ¿verdad? Fue introducido eso. Y luego después vemos la carne, vemos a Caín como cayó en su carne, y luego también ahora vemos el mundo, la sociedad, el pecado que se lo lleva el mundo, ¿verdad? Fueron introducidos estos tres enemigos aquí en el capítulo 3. Vemos la tentación, vemos la carne en el capítulo 4, versículos 1 al 15. Vemos que el pecado está ahí nomás buscando para salir. Te imaginas así en la selva,
ves el zacate alto, ¿verdad? Y ves el león, es el color de su piel se camuflaje, se blenda se aunja y ahí está y no ves. Y de repente vas caminando y te sale el león y te ataca y así es el pecado, ¿verdad? Y así estuvo. Y ahora vamos a ver el mundo, ¿verdad? El capítulo 16 al 23, al 26, vemos el mundo, los descendientes de Caín haciendo progreso, pero hacen progreso sin Dios, y ese es el título de nuestro estudio de Génesis, progreso sin Dios. Vemos el orgullo y la rebelión de Caín, vimos la actitud de lo que él traía, el sacrificio que él traía, la carne de Caín estuvo en toda capacidad y se puso peor, hermanos, con los descendientes de Caín, se puso peor, ¿verdad? Y lo que quería hacer, estaba pensando en esto y me acuerdo mi mamá las historias que nos decía y también cuando no cuando pedíamos algo y no nos daba, también nos hacía explicaciones, ¿verdad? Pedíamos, no, ponnos otra tele acá arriba y no, pues cuando yo estaba creciendo, si alguien tenía una televisión, era un lujo, no todos tenían televisión. Quiero traer a perspectiva lo que vamos a ver aquí y en el mundo en el que vivimos ahorita, vivimos en un mundo lleno de progreso. Hay progreso, hermano. O sea, podemos ir a la luna, podemos hacer transacciones en un teléfono multimillonarias, podemos transferir dinero en un segundo. Se me olvida la cartera, puedo hacer un pago con mi teléfono ahí, nomás lo acerco a la máquina y estamos en una tecnología tremenda, ¿verdad? Ahora el doctor ya todavía me quedé con eso, me ve por el teléfono, por el FaceTime, le mando los resultados, no tengo que ni ir al doctor, ¿verdad? Le mando los exámenes de sangre, lo que sea, y ahí me enseña todo lo que está pasando. Un mundo más pequeño con la tecnología, podemos estar en contactos con familia, hay mucho progreso en este mundo, hemos progresado bastante, hemos progresado enfermedades, hemos progresado tecnologías, diferentes cosas. Mi mamá me recuerda que no mucha gente tenía televisión en esos tiempos cuando ella estaba creciendo. Y dice que menos en cada cuarto, ¿verdad? O sea, tener televisión en cada cuarto. Y dice que se acuerda que nomás había pocos canales y algo, 3, 4 canales era lo que había. Y es más, se acuerda cuando los canales se paraban de dar programas. Y sí alcanzamos a ver nosotros un poquito de eso antes del HBO y todo eso, donde veía las noticias, había 1 o 2 programas y luego comenzaba la música del anto de de la bandera de los Estados Unidos y se acababa el canal y que es todo lo que oías. No sé si se acuerdan, unos de nosotros alcanzamos a ver eso. No había programas 24/7, ¿verdad? Películas, programas. Y me recontaba mi madre, me decía y nos enseñaba a mí y a mi hermana shows más sanos, ¿verdad? Era una época más sanas. Veíamos a Leave It to Beaver, a Ozzie and Harriet, el Chapulín Colorado, películas de Pedro Infante, películas de John, o sea, películas más sanas, ¿verdad? Que había en esa época, hasta que llegó Chabelo con todas las modelotas esas y arruinó todo, porque era el programa de niños, pero mi papá era el que lo veía y a nosotros no nos dejaban verlo. Eso es la santidad de mi madre. Me decía, no, tú no vas a ver eso, nomás están ahí esas muchachas en los shorts y no me dejaban ver a Chabelo a mí. Y ahí en vez en cuando sí le echaba ahí, le veía la avalancha, que quería una avalancha con Chocomilk y quería Chocomilk. Comenzó a entrar la perversión. Y me acuerdo que me entrenaba mi madre cuando venía mi familia y me ponían a una película de, no, dice, eso te contamina. Y yo tenía 6 años y le decía a mis tías, like, no, viene José y
de niño, y tú no puedo ver eso porque nos contamina. Y mi mamá me entrenaba. Y eso es algo que pues en ese tiempo, ¿verdad? Comenzaba yo a ver, pero ahora si me pongo a pensar, me estaba separando de lo malo. Y era extremo a lo mejor, y ahora ya no lo hacemos, ahora andamos en la contaminación. Y está bien. Y me acuerdo que los programas, y me decía mi madre que los programas eran un poquito diferentes, como ahora, ¿verdad? Mucha sensualidad, mucha antifamilia, programas de antifamilia. No había internet, no había medios sociales, no había nada de eso, de teléfonos inteligentes, no tenían acceso a todo lugar. Ahora yo me meto al baño, puedo ir ahí al trono de pensamiento y te metes con tu teléfono todo lo que quieres. Ya no es un lujo tener televisión en cada cuarto, tú te lo llevas a todos lugares, estás ahí en todos lugares. Y ahora el esperar afuera, leyendo un periódico, te quedas afuera por horas viendo una película o viendo programas o viendo cosas en el internet. Ha cambiado la tecnología mucho. Imagínate qué tan radical era esto para los abuelos y los bisabuelos. Más de 100 años, era todo un mundo muy diferente. No había pavimento, no había carros, el aeroplano era algo, tecnología experimental, la televisión de cierto no había, el teléfono y la luz eran invenciones nuevas que estaban en proceso. Vemos que ahora, en ese tiempo, las appliances, los electrodomésticos, qué palabrota, ¿no? La estufa y la hielera y todas esas cosas, mejor. Palabrotas. No existían. Era muy diferente, ¿verdad? Todo ese tiempo. El radio era algo futuro. Lo médico, el entendimiento medical estaba en una infancia comparado a lo que hay ahora en el progreso. Y lo que pasa es de que hemos progresado mucho, hermanos, pero sin Dios. Hasta la iglesia ha progresado mucho, pero temo que sin Dios. Es triste. Y como cristianos nosotros hemos sido llamados en este mundo, a usar las cosas de este mundo, pero no conformarnos a este mundo. Porque este mundo está en sus autocéntricos, Biblia y religión centrada en el hombre. Y es bien fácil de estar aquí viviendo y ser moldados por este mundo si no tenemos cuidado sutilmente, para cuando ya vimos ya estamos bien conformadotes a este mundo. Es triste. El progreso sin Dios te lleva a nada. Te lleva a nada. Progreso verdadero nomás viene sobre someternos a Dios. Sobre someternos a Dios. Estamos unos cuantos orando entre la semana y pidiéndole a Dios, y espero que lo hagan en sus vidas personales. Estamos pidiendo por santidad. No hay ningún avivamiento que ha venido sin santidad. Pedirle que seamos consagrados a Dios y no seamos conformados. Y me acuerdo ver que nos hacían burla, y a mi mamá le decían que hacía una tormenta de un vaso de agua, porque no íbamos a las bodas, no íbamos a las fiestas, no íbamos a estas cosas participando, al cine. Era raro que nos dejaban ir porque el contexto que estaba. Y cuando salí al mundo por una temporada ahí, pues me perdí algo.
y ahora a los 47 años en el 2022, aquí en esta fecha de julio primero o segundo, que estamos tercero, me doy cuenta el error en el que pensaba y veo a mis hijas y está peligroso, hermanos, este mundo. Prefiero que me critiquen, que me digan que soy extremo, que me hagan todo, porque yo voy a dar cuentas con Dios un día, y si lo creo de verdad, entonces no me importa. Es muy fácil ver que con los años de repente comienza la reputación de la predicación que se hace, pero también después comienzan a ver al hombre. Y ahí es donde está el poder, no en lo que predicas en tu púlpito, pero cómo está tu vida. Y el pulso en el que te enseñan más es en tu familia, tu esposa, tus hijos y tu actitud en tu casa, en tu familia. Y eso lo que experimento viendo y citándome con estos pastores que estoy teniendo relación con, vienen de seminario de Masters de John MacArthur, otros vienen de Venezuela, reformados, pastores reformados, y lo primero que quieren ver es mi vida, en mi casa, mi hogar, mis hijos, mi esposa, porque realmente es algo, se trata de carácter, el llamado de predicar la palabra de Dios. Y es importante ver que tenemos que ser buenos pastores, protectores de nuestros hogares, de nuestras esposas, de nuestros hijos. Ese es el primer ministerio que tenemos que ver nosotros para que funcione esto. Para que cuando estemos en la guerra esté protegido tu hogar y no haya problemas. No quieres andar en la guerra y después explota algo. Y desafortunadamente hay casualties. Y ven tu vida. Entonces, le doy gracias a Dios que nos enseña, y como iglesia tenemos que entender esto y ver las enseñanzas de la Biblia, que no son para estar anonadados. Las enseñanzas de la Biblia no son para aprender cosas, porque hermanos, siempre se ha predicado que la palabra de Dios es suficiente aquí, sin error, pero también el fin no es que tú tengas y estés en la imagen de Dios. El fin no es sabiduría de la más alta para entendimiento, para que tengas entendimiento y seas moldado más en la gracia de Dios. Ese no es el fin. El fin es de que llegues a ser más y más en la gracia de Dios, en la imagen de su Hijo, para la gran comisión, para hacer una luz en el mundo, para honrar a Dios. Aquí es el único evangelismo, el único manera que vamos a poder evangelizar es en esta tierra, no en el cielo. Y para eso hacemos lo que hacemos. Para eso estamos predicando la palabra, estamos aquí llenándonos más para poder trabajar en el reino que Dios nos ha dejado aquí en este mundo, su iglesia, la iglesia que se mueva. Y estamos aquí uno al otro ayudándonos, y aquí vemos que el tiempo progresa, la iglesia puede progresar, pero sin Dios. Sin Dios, hermanos. Podemos progresar aquí en el púlpito y predicar muy bonito y tener las enseñanzas y la educación, y podemos hacer cosas y podemos progresar, pero sin Dios. Y aquí vemos la advertencia en el principio. Vemos al enemigo desde el principio aquí. Vemos aquí que la historia se repite ahora, en esta generación, igual que Génesis y las enseñanzas que nos enseña Dios son revelante aquí ahorita, a nuestras vidas. Porque el progreso sin Dios nos lleva a nada. Todavía en Génesis y hoy es igual. Y el progreso, igual que en Génesis, igual que ahora, nomás viene si nos sometemos a Dios. Tenemos que someternos completamente a Dios. Estar dispuestos a perder, estar dispuestos, ¿qué es el valor?
que le ponemos a las cosas, con el valor que Dios ha abrido el cielo y ha venido y sacándonos de las tinieblas en Cristo Jesús. ¿Qué valor le podemos poner a eso? ¿Qué valor podemos poner que no nomás nos salvó, sino también tenemos la oportunidad de dar el evangelio a nuestras familias, a nuestros vecinos y alrededor del mundo para que alcancen salvación? Someternos completamente aunque seamos locos. Aunque la gente te critique, aunque te duela, aunque veas. Vemos que los descendientes de Caín se perdieron en el progreso sin Dios. Pero al fin de este capítulo vemos un poquito de esperanza y un poquito de luz en el descendiente que vemos de Set, de Set. Llevaba él parte del remnant, del remanente que hablará, que proclamarán a Dios o llamarán a Dios. Hay dos estándares de gentes, o hay dos líneas de gentes en este mundo: gente mundana y gente piadosa. Es todo lo que hay. Hay dos strands, hay dos hilos, hay dos ropes, dos cuerdas. La gente mundana o la gente piadosa de Dios. No puedes estar en las dos. No puedes. Y esa es la humanidad. Ha habido gente piadosa y ha habido gente mundana. Eso es toda la humanidad desde el principio, desde Génesis. Y estas son unas de las cosas que quise ver aquí estudiando de los puritanos. Y el progreso sin Dios es una fantasía, hermanos. Es una ilusión. Progreso con Dios es progreso verdadero. El progreso sin Dios te engaña a pensar que estás agarrando las cosas que quieres, estás progresando, estás sirviendo. Es una ilusión que te va a llevar a nada al fin. Dice así la palabra, si son pacientes conmigo, me ayudan. Versículo 17 dice: salió pues Caín delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén, y conoció Caín a su mujer, a cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad. Esta no es el mismo Enoc que asciende con Dios. Este es el Enoc en el lado de Caín, y el Enoc otro está en el lado de Set. ¿Okay? Edificó una ciudad y la llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc. Y Enoc, él nació Irad, y Irad engendró a Mijael, y Mijael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamac, y Lamac tomó para sí dos mujeres. El nombre de la una fue Adad, y el nombre de la otra fue Silá. Y Adad dio a luz a Jabel, y cual fue padre de los que habitaban y tiendas y crían granados, y el nombre de su hermano fue Jubal, a cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubocaín, a artífice de toda obra de bronce y de hierro, ¿verdad? Y la hermana de Tubocaín fue Naama, y dijo Lamac a sus mujeres: Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamac, escuchad mi dicho, que a un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe.
si 7 veces serán vengado Caín, Lamach en verdad 60 veces 7 la será. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios dijo, ella me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, y quien mató a Caín. Y a Set también le nació un hijo y le llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Padres, gracias, Señor, por tu palabra, por tu amor. Te pido que nos des sabiduría, Señor, en estudiar este libro, que nos puedas dar enseñanza, Señor. Que tu Espíritu, Señor, de sabiduría esté en nosotros, Señor, porque lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Podemos ver ahí las cosas en el progreso. Había invenciones, había la sociedad comenzó, vimos que hubo progreso. Y Caín, después de asesinar a su hermano, ¿qué hizo? No quiso arrepentirse. Entonces, ¿qué es lo que hizo después? Se fue de la presencia de Dios y fue y buscó una tierra en Nod, y andaba él de vago, ¿verdad? Vemos el versículo 16. Y fue salir de la presencia de Dios, quiere decir que Caín volteó su espalda a Dios. Eso es lo que quiere decir cuando te vas de la presencia de Dios, porque podemos decir que también David, ¿verdad? ¿Dónde estaba Dios? No es que Dios no está ahí, es que nosotros le damos la espalda a Dios. Cuando nos vamos de la presencia de Dios, Dios es omnipotente, Dios es grande, Él siempre está ahí. No es que Dios no está, nomás le das la espalda a Dios. Caín le dio la espalda a Dios. Él y sus hijos y sus nietos edificaron un edificio. Los descendientes de él desarrollaron muchas vocaciones, muchas invenciones en la vida, y el mundo comenzó. Se hizo una sociedad, así como la que tenemos ahora. La inteligencia que vemos aquí es algo que no creo que entendamos, porque el mundo nos enseña una imagen de unos changos así abriendo una botella de agua y no pueden, que no están desarrollados, pero al contrario, eran súper inteligentes, que construyeron una torre que no podríamos nosotros construir ahora sin equipo, que llegaba hasta el cielo, comenzó a llegar hasta el cielo. ¿Y qué dijo Dios? Hay que tumbar esto, destruir a este hombre, porque el hombre, lo que se ponga en su mente, que dice, lo hará. Y les dio lenguajes diferentes y los desparramó. Entonces, la inteligencia en la sociedad en la que estamos viendo aquí, en veces no nos damos cuenta que estaban súper avanzados esta gente, inteligentes. Parece que hasta nos pusimos, con toda la tecnología que tenemos, nos pusimos más burros. Imagínate todas las cosas que tenemos que conocer ahora. Ellos no tenían toda esa interrupción, no tenían horas de internet, juegos y novelas y todo. Ellos estaban en las escrituras viendo la maravilla de Dios y se memorizaban y eran inteligentes. Hubo progreso. La única cosa es de que este progreso era sin Dios. Era sin Dios. ¿Quién es la esposa de Caín? ¿Quién es la esposa de Caín? ¿De dónde sacó Caín una esposa? Esa es una de las preguntas que muchos me preguntan, voy a tratar de contestarla, ¿verdad? ¿De dónde salió tanta gente y llenó una ciudad, ¿verdad? En Génesis 5, si van a Génesis 5, capítulo 4, dice que en los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos y ¿qué? Hijas, ¿verdad? Si vemos eso, Adán tuvo una vida larga, tuvo muchos hijos y hijas que no están nombrados. Tienes que ponerte a entender que todos los que se nombra aquí
tuvo muchos más que no están nombrados, ¿verdad? Y agarré un comentario de uno que estimó, y no creo que sea fuera de serie, puede ser muy cierto. No estoy diciendo que sea exacto, pero alguien estimó de 930 años, literalmente Adán fácilmente pudo tener más de 1 millón de descendientes en esos 930 años. Fácil, digo yo, podía haber sido más, un poco menos, pero así de descendientes podía haber tenido en 930 años. Y como nosotros ponemos la historia como algo pequeño, en veces se nos hace, pero realmente no es algo supernatural necesariamente, es como los conejitos, pones a una sociedad y comenzamos a tener, y a producir, ¿verdad? Especialmente los mexicanos. Adán fácil pudo haber tenido más de esos. Entonces Caín, probablemente antes de cometer el homicidio hacia Abel, se podía haber casado con unas de las hermanas o sus nietecitas, nietas, que se fueron al este con él, ¿verdad? Esto era antes de que Dios prohibiera el incesto, así se dice, incesto, aunque después vemos en la historia que produjo problemas genéticos, ¿verdad? Ya no fue. Entonces ahí vemos más o menos de dónde agarró Caín sus esposas, porque podemos pensar, pues nomás era Caín y Abel, no, aquí vemos en la palabra que había muchos más. Y la pregunta de cómo pudieron popular una ciudad así, una ciudad no es nada más en el tiempo de la Biblia que un lugar que era con paredes alrededor, habitado por ciertas gentes. Eso era una ciudad. Si vemos nosotros en el tiempo de David, en 1000 BC, la capital Jerusalén, acuérdense que eran como 10 acres, estaba pequeño, eran como 10 acres y la gente vivía ahí en esa ciudad. No era así, Laredo son 33 acres, ¿ok? Pero son 33 squared acres, cuadrados, y eso es mucho más grande. 10 acres es mucho más pequeño, en acres es mucho más pequeño. Entonces, así fácilmente pudieron hacer estas ciudades pequeñas, ¿verdad? Que uso, pero Caín mismo, él mismo, fue y pecó contra Dios y voltó su espalda a Dios, y los descendientes no eran todos enojados y rebeldes. Vemos que hay ciertos de los descendientes de Caín que tenían el título él, ¿verdad? Él, en hebreo es la palabra para Dios, que indica un tipo de religión, si podemos ver, ¿verdad? Indica que hubo un poco de religión en ellos. En el versículo 18 dice que Enoc nació Irad, Irad engendrió, y vemos ese al último él. Entonces vemos ahí que eran gente que tenía un tipo de religión, implicaba que eran religiosos pero no conocían al Dios vivo todavía, no era algo central para ellos. Entonces el enfoque en ellos era negocios, vacas, ganado, bronce, o sea, para ellos era fundar ciudades, perseguir carreras, desarrollar culturas, invenciones. Eso era lo que ellos estaban haciendo. Se oye un poco familiar ahora, ¿verdad? Todo eso. Y te da la lista de lo que estaba haciendo cada uno. O sea, ¿por qué Dios pone, hizo bronce, hizo flautas, no flautas para comer, sino instrumentos? Se llamaba La Única, no sé qué. Pero vemos que hubo progreso, y Dios pone ese progreso, que estas familias hacían fierro, ¿verdad? O hierro, o sea, lo que era fierro, ellos comenzaron a edificar con talentos, hubo talentos de hacer todas estas cosas. Entonces podemos ver que culturalmente la tecnología y el avance
te hace la ilusión que vamos para adelante. ¿Qué pasa cuando estamos con la familia y de repente comienzan a agarrar trabajo todos, la familia comienza a tener un poco más de dinero, comienzan a progresar con la tecnología, comienzan a agarrar, uno agarra educación, después el otro, ya en la casa hay más educados, hay más graduados, vemos más progreso en esa manera y pensamos que hay progreso. Lo confundimos y nos ponemos conformes, like, mira, hay progreso, mira, tenemos trabajo, sacó, está graduando, tiene esto, tienen lo otro, y comenzamos a ver ese progreso, pero la cosa es de que sin Dios no hay progreso verdadero, hermanos. ¿Sí? Es que es lo que pasa, ¿verdad? Ya no nos conformamos de que haya salvación para nuestros hijos, nos conformamos con que tengan una buena vida. Mira, con que tenga trabajo, no te metas en problemas. Hállate un trabajo, hállate un buen muchacho, una buena muchacha, ten buen trabajo, cómprate una casa, ten familia, créalos, ve a la iglesia, y nos sentimos y nos conformamos con eso y lo confundimos como progreso, pero no conocen al Dios verdadero. Hay progreso sin Dios. Y nos conformamos. Ah, no, pues tan siquiera no anda en la calle como los demás. ¿Qué tanto no oímos eso? Pero está bien perdido. Tan siquiera no anda acá, no anda haciendo esto, tan siquiera está agarrando educación, tan siquiera, mira, es bueno, mira, paga sus bills, mira, honra a sus padres. Todo eso es bueno y da una ilusión de progreso, pero sin Dios. Por eso es importante venirnos a la historia, porque podemos ver que en este tiempo tenemos mucho en común, todavía es el mismo problema. Pero la esperanza es la misma, Cristo Jesús, la gracia de Dios. Vieron números, progreso, beneficios, avanzamientos, población creció, familias se desarrollaron, ciudades se desarrollaron. Ellos estaban en común para poder progresar, se juntaron, se unieron, se domesticaron. Dice que hubo ganado domesticado en ese tiempo, o sea, en el principio, en este tiempo ya tenían ganado. La cultura se avanzaba, la invención de los instrumentos, la evasión de fierro implementa progreso, todo se mira como progreso muy bonito. Se oye como nosotros hoy. Tenían sus hijos, sus ciudades, su cultura, sus carreras, se casaban, tenían hijos, edificaban, plantaban comunidades, llevaban a sus hijos a clase de música, presumían carreras, lo que está diciendo aquí. Pero todas estas cosas estaban hechas aparte de la presencia de Dios. Y se hizo una ilusión en este progreso. El mundo trata de llenarnos de cosas vacías en las vidas sin Dios. Eso es lo que hace el mundo. Y todos estos buenos regalos, nuevos dones que Dios le da al mundo, dejamos a Dios fuera. Porque todo esto es progreso, viene de Dios, pero ellos lo hacen sin darle gloria a Dios, sin darle honra a Dios. Todo esto es Dios. Dios es el que les dio la inteligencia, Dios es el que les da la tecnología, Dios es el que nos da todo lo que tenemos ahorita. Pero lo hacemos y progresamos sin Él. Incluso puede todo hacerse una pesadilla sin Dios. Lamec, vemos que vamos a ver un pecado horrible, homicidia. Se va a poner el mundo horrible. Va a haber egoísmo, celos,
Todo este progreso se mira muy bonito aquí, pero bien rápido aquí volteando los capítulos se pone feo la cosa, porque estamos sin Dios. Egoísmo, greed, avaricia, todas estas cosas comienzan a caerse, a destruirse, la humanidad comienza a pelearse uno al otro. El problema no es progresar, el problema no es la tecnología, el problema no es la cultura, el problema no es el medicamento y la medicina que nos ayuda, el problema es que los tratamos de hacer afuera de la presencia de Dios. Qué bonito que puedan nuestros hijos agarrar carreras, familias, ese no es el problema es que se hace sin la presencia de Dios. El hombre tiene lo espiritual y lo moral y falla en exponer la ilusión en la que está ciego, no puede ver ese progreso en el que va. Fallaron moralmente, la humanidad ahí falló moralmente y nos enseña diferentes maneras en las que fallaron moralmente. Defiance, desafío de Dios. Dios le dijo a Abel que él iba a andar de vago porque cometió este homicidio a Abel, pero Caín se fue y comenzó a edificar ciudades. Comenzó él a tratar de construir y no podía escapar su pecado. Todo lo que construyó llegó a serse podrido. Sus hijos salieron peor y 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 peor. Y es lo que pasa con nosotros, que no paramos, no nos sometemos a Dios. Y luego estamos, ¿por qué mis hijos están así? Una cosa es tener a tus hijos captivos ahí en tu hogar, pero otra cosa es su condición adentro, hermanos. La diferencia con el vago que anda haciendo drogas, que anda haciendo mal cosas, y tu hijo o tu hija que la tienes en la casa portándose bien, la diferencia es esto: los dos van derechito al infierno cuando están aparte de Dios. No es suficiente nomás tenerlos sometidos y agarrados y portados bien. No es suficiente. Necesitamos a Dios. Necesitamos a Dios. Y Caín y todos los demás estaban edificando sin Dios, progresando sin Dios. Y vemos que Caín tuvo un desafío con Dios y nombró a su hijo, a la ciudad, como a su hijo, cuando Dios le dijo que la paga de su pecado era muerte, ¿verdad? Y le dio vida. Y Caín atentó de tratar de hacer su castigo, lo trató de disminuir y trató de hacer de que su nombre y su familia y sus hijos progresaran cuando él era un hombre marcado por Dios. Y es lo que hacemos nosotros. Queremos hacer las cosas sin Dios y progresamos para el nombre de nuestros nombres, para seguir adelante, pero puede ser peligroso porque vemos que Dios no juega. Dios no juega. Cuando desafiamos a Dios es algo insensato. Estamos tratando de parar a lo que viene. Caín tenía su castigo, hermanos. Caín iba a ir al infierno, iba a estar separado de Dios, tenía su castigo. Pero Dios en su gracia y misericordia le extendió su vida. Pero él lo que estaba tratando de hacer es seguir él edificando sin Dios, tratando de quitarse la marca, y todo lo que estaba haciendo era ese tren que venía y te iba a llevar de encuentro, y todo lo que estaba haciendo es poniendo cosas enfrente para comprar un poco más de tiempo.
Y ahorita lo que estás haciendo para tus hijos, para tus familias, para ti mismo, es comprando un poco más de tiempo de lo evitable, si acaso no tenemos la esperanza en Cristo Jesús. Todo lo que hacemos es, compramos un día más cuando no nos sometemos. Compramos un día más cuando vemos a nuestros hijos, a nuestras comunidades, cuando vemos ahí a lo que pasa alrededor de nosotros y mañana. ¿Y qué hacemos con los? Mira, vas a venir el Señor, pero le damos cosas a la gente para tomarlos y dejarlos en ese espacio, ¿verdad? ¿Qué hacemos? No, pues para que esté contento y siga en Dios, vamos a darle esto y lo otro, vamos a entretenerlos para que se queden, pero todo lo que estás haciendo es parando el tiempo un poco para lo inevitable. Eso es lo que hacemos. No, para que mis hijos no anden en las cosas, déjales, aquí en la casa les voy a dar esto, les voy a dar lo otro. Pues es mejor que esté aquí haciendo lo que hace, que esté en la calle. ¿Qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo? Estamos nomás haciendo un poquito más de tiempo, pero lo inevitable va a pasar si acaso no hay una vida cambiada, si acaso no hay arrepentimiento. Y es lo que estaba haciendo Caín, es lo que estaba haciendo él. Y lo que pasa es lo inevitable, vino la ira de Dios y vamos a ver eso en el futuro, va a venir la ira de Dios, va a ver Dios un día este mundo y va a ver lo que pasó y que siguieron progresando sin Dios y Dios los va a ver y va a decir que se arrepiente de haber hecho a esta gente. Imagínate. El orgullo, Caín orgulloso. Él quería venir a Dios en sus propios términos y así somos nosotros. Nos llamamos cristianos y queremos servir a Dios en nuestros propios términos. Así soy, así voy a ser y nunca me vas a quitar eso y así soy. Él quería que Dios aceptara en sus bases de sus propios esfuerzos, de su propia manera de ser. Pero no, nadie puede venir a Dios con sus propias obras. No son tus términos, son sus términos de Él. Nomás podemos venir a Dios con el sacrificio que nos ha proveído Él en Cristo Jesús. El pecado es como una bola de nieve que comienza a venir de la loma y se hace más grande y se hace más grande y se hace más grande. Hasta se hace un avalanche. Una avalancha. ¿Avalanche? Avalancha. Es una avalancha. Es importante cuando vivimos en una sociedad o individuales, en una sociedad que comienza a jactar sus pecados. Estamos en esa sociedad donde en la televisión hasta los cristianos están viendo cosas que no deben de ver. Dios odia el pecado, no se te olvide. Y Génesis nos enseña eso. ¿Y qué hacemos? Nos jactamos, el cristiano sale haciendo cosas y habla, no, sí, fui a ver esto y me gusta esto y veo este programa y veo el otro y veo, y nos jactamos del pecado que Dios odia. Si esto algo hace en Génesis, ir para atrás, nos recuerda que tanto Dios odia el pecado que destruyó a la humanidad que creó. Y por misericordia y gracia puso a 8 para enseñarnos la sombra de lo que iba a ser y rescatarnos en Cristo Jesús. Destruyó a toda esta cultura, a todas estas gentes, porque ellos siguieron viviendo sin Dios. Y esto es algo que sigue en el Antiguo Testamento, nos sigue, que la gente se descarría, Dios viene, pero hay muertes, hermanos. Porque Dios odia el pecado. Dios odia el pecado. El pecado fue el que puso a Cristo Jesús en agonía en la cruz del Calvario, hermanos. Debemos de enseñar compasión al pecador, hermanos, porque el pecador necesita misericordia. Pero nunca debemos
de jactarnos en el pecado. Y es lo que pasó después, casi 3.700 años o 4.000, pasó en la iglesia de Corintios, que se jactaban del pecado. El problema que estaba teniendo Pablo pasa ahorita en las iglesias. Nos jactamos del pecado y la condición en la que estamos. Esta es moral espiritual y la falla de someternos a Dios en esta civilización que vemos aquí en Génesis. Desafío hacia Dios por su orgullo es algo que hoy nos advierte Dios. No ha cambiado su stance Dios, sigue odiando el pecado. Sigue odiando el pecado, hermanos, y requiere que seamos santos porque Él es santo. ¿Y qué hacemos? Dios ama al pecador, pero odia el pecado, lo que dijimos. Nosotros debemos de amar al pecador y odiar al pecado. Sí hay verdad en eso, pero realmente, ¿a quién es el que manda al infierno para siempre en tortura? ¿Al pecado o al pecador? ¿Quién es el que vaya a estar en el infierno sufriendo en agonía para siempre separado de Dios? ¿Quién? ¿El puro pecado o el pecador? ¿Qué conciencia tenemos en decir y agarrar ese texto y decir, ay, mira, pobre pecador? Pero hay que amar al pecador y odiar al pecado. No, hermanos, hay que agarrar al pecador de las lumbres, del tormento, de la separación de Dios, intervenir, ser luz. Comienza en nuestros hogares, hermanos. Yo no tengo ningún negocio afuera haciendo otras cosas, si acaso en mi casa no estoy firme y estoy seguro y tengo bajo sumisión a mi familia. No tengo negocio siendo pastor, no importa qué tan talentoso sea, porque ahí está el primer ministerio en cada uno de nosotros, hermanos. Ahí está. Y Dios es fiel y misericordioso. Y cada uno de nosotros, aunque no seas pastor o no, que tiene luz y sabe de Cristo, no voltees tu espalda y te pongas ira a bastir. Si tienes a Cristo, Cristo dice, ser santo porque yo soy santo. No puedes vivir una vida sin santidad. La santidad de Cristo, tenemos que ver que Dios odia al pecado, que el pecado mandó a Cristo en la cruz crucificado. No podemos dejar, y el Génesis aquí nos recuerda la perversión, la violencia, el egoísmo, donde comenzó todo, se introdució el enemigo por primera vez, que tenemos y sigue siendo, y qué bonito que Dios nos enseña y nos advierte. Corta tus amistades mundanas hoy. Corta tu comunicación social pecaminosa. Vive santo porque Dios es santo. Hermanos, no vamos a llegar a la santidad perfecta, pero debemos de tener la meta. Le pido al Señor que seamos santificados, que lo santifique a cada uno de ustedes, que cuando entren en un cuarto sean los más santos de ese cuarto, que se vea la santidad de Dios, que la gente venga a sus pies o te odie. No hay dos cosas que van a pasar, te van a odiar, quítate de estar tibio, quítate de que les voy a caer mal o no les voy a caer mal, o quiero ser popular o no les voy a caer, quítate de la mente de eso, porque tienes dos cosas que hacer, ser santo o ser mundano. No hay otras cosas. Nunca vamos a tener avivamiento en nuestra familia, nunca vamos a tener avivamiento si seguimos volteando la espalda a Dios, pensando que progresamos sin Dios. Santidad, hermanos, es cuando Dios viene y ve al justo orar y pedir.
La santidad es la que viene y trae el avivamiento, y vemos familias, hogares penetrando el mundo caído por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos vecinos venir a los pies del Señor, vemos a nuestros hijos venir a los pies del Señor, vemos a una generación venir a los pies del Señor, pero nunca con la actitud que tenía Caín. Nunca con esta actitud, pensando que progresamos. Que podamos ver aquí que nos va a llevar Dios a enseñar qué tan horrible era esta nación. Vamos a ver unas cosas horribles que estaban haciendo. Y me da miedo que estamos haciendo lo mismo ahorita. Temo. Y vamos a ver la destrucción que tanto así Dios odió al pecado. Erased, desborró a toda una cultura, hermanos. Amén. Esa es lo que vi en este texto. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, te damos por tu amor y tu gracia, Señor, que yo sé que a mí me llamas y me exhortas como hombre de Dios, pero por el llamado que yo contestado de ser pastor, que el llamado es grande, Señor, que mucho se espera, Señor, y tomé yo esa decisión, y tengo que proteger a mi familia, a mi esposa, a mis hijos. Yo no tengo el poder de cambiar a nadie, Señor, pero lo que sí tengo, Señor, es la habilidad, Señor, de buscarte, de rogarte y de que uses mi vida, Señor, para hacer una luz a ellos, Señor. Señor, que no se nos quite porque pensamos que progresamos, y yo sé que a mí me ha pasado eso, Señor, lo confieso, que ha habido tiempos ya teniendo 12 años en el ministerio, Señor, yo he confesado a nuestro anciano, a nuestro diácono, ha tenido confesiones, y sí, pues, podemos progresar en el púlpito, Señor, ha progresado en inteligencia, sabiduría y sermones, Señor, pero tenemos que tener cuidado que no haya progreso sin ti, Señor. Podemos progresar en la familia, en el hogar, Señor, progreso, pero sin ti, Señor, de nada sirve, es una ilusión. Y el mundo y Satanás nos engañan y nos dan una ilusión de que estamos progresando y que todo está bien, pero no está bien, Señor. Y la carne es débil y actúa, pero tú nos enseñas con tu palabra que es viva, Señor, el amor tuyo, porque aunque esto se oye duro y difícil, pero vemos que tu gracia nos enseña lo que ha pasado y nos advierte para que no nos pase, porque tu amor es así, Señor. Nos amas y nos llamas, nos dices sí a la luz, no andes en oscuridad, vive en el Espíritu, no vives en la carne. Ser santos porque yo soy santo. Nos llama, Señor, a santidad, Señor. Nos llama, Señor, a odiar el pecado, Señor. No importa las consecuencias que traiga. Nos enseña, Señor, tu gracia y tu misericordia. Señor, danos sabiduría de la más alta esta noche, Señor, que en nuestros corazones esto penetre, que no nos deje en paz, Señor, que no nos deje dormir, que estemos, no estemos contentos, no estemos satisfechos, Señor, que podamos levantarnos y orar, Señor, escudriñar tus palabras, Señor, pedirte, Señor, que podamos vivir para ti, Señor. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias por tu palabra, Señor. Lo pedimos para tu honra y tu gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén.